Bueno, como están acá el extranjero mental en un nuevo video comentando, hoy vamos a hablar y abordar el pensamiento del filósofo neerlandés con raíces judías en términos genealógicos y en términos de sangre, Baruch Benedictus Benedicto Spinoza, ¿no? Pensador holandés que nace en 1632 y muere en 1677 a la edad de 44 años. El propósito de este video va a ser dar una aproximación teórica al pensamiento de Spinoza desde diversos libros. Voy a explicar un poco, brevemente obviamente, quién es Spinoza, por qué es importante, qué método emplea para pragmar y desarrollar su pensamiento filosófico y por qué hay que leerlo, qué impacto tiene en las múltiples disciplinas, qué impacto tiene en la filosofía política siendo un precursor del contrato social, a tal punto que de hecho su teoría del Estado indica que las personas se organizan y se proponen conservar el orden de la sociedad según ciertos valores como por ejemplo la moral y la religión, ¿no? Esto Spinoza lo va a exponer en este libro, que es el Tratado Teológico Político, y en el Tratado Político también, que está subido a Alianza. Este texto es el primero que hace Spinoza. Después hace el tratado sobre la reforma y algunos comentarios sobre la filosofía de Descartes. Este libro, que es el Tratado Teológico Político, Spinoza lo hace cuando está desarrollando otro libro, que es el que principalmente abordaremos hoy, que es la ética demostrada según el orden geométrico. De hecho, en la introducción del Tratado Teológico Político, precisamente se dice que Spinoza interrumpió la ética, ¿no? Para desarrollar el Tratado Teológico Político. Así dice la introducción, ¿no? De hecho, en 1633 había publicado Spinoza su primera obra, en realidad dos principios de filosofía de Descartes, como les decía, el primer texto son comentarios sobre los principios de la filosofía de Descartes, y que van a ser traducidos por un amigo de él, que es Balin, ¿no? Después de eso, trabajaba él en la redacción de la ética, y él interrumpe la redacción de la ética por la escritura de este libro, que es el Tratado Teológico Político, de Spinoza lo va a publicar anónimamente. Va a ser condenado, de hecho, él, y es lo que implica que lo publique anónimamente, él va a ser condenado, excomulgado del judaísmo en el año 1656, a raíz de una acusación que surge de la mezquita, si mal no recuerdo, o más bien de las de, de los de las personas judías que vivían en Ámsterdam y en La Haya, que más bien dicho donde él muere en 1677, a raíz de la lectura de sus escritos, ¿no? Eh, Esto evidentemente genera una profunda apatía, ¿no? Si se podría decir, y una profunda tristeza en Spinoza, que se dedica a sus últimos años a pulir lentes de microscopios, si mal no recuerdo. El propósito entonces de este video será esbozar y realizar un desarrollo sobre el pensamiento que él expone en la ética. ¿Qué entiende Spinoza por obrar? ¿Qué entiende Spinoza por padecer? ¿Son en realidad el sistema de Spinoza y el sistema de Descartes y el sistema de Leibniz abordan el mismo concepto de sustancia? ¿Qué es Dios para Spinoza? Que son las leyes de la naturaleza, de la physis, unificadas, o sea que son leyes unificadas que constituyen la physis, ¿no? Por eso dice él que la duración estimada del cuerpo se da según el orden de la naturaleza, ni más ni menos. Porque por algo esto después lo vamos a ver, el amor, la alegría, la tristeza, el odio, las pasiones, las afecciones, tienden a conservar o a destruir la naturaleza. Pero no me quiero meter en eso todavía, porque es complejo. Primero vayamos a las definiciones. Uno, si quiere leer la ética, se va a encontrar con un tratado extenso. No es un tratado fácil. No lo es. No lo es ni la ética, ni la fenomenología del espíritu de Hegel, ni la crítica de la razón pura de Kant. De hecho, lo que tiene de bueno la crítica de la razón pura
comentario aparte del video, es que probablemente si ustedes leen ese libro, lo leen entero, les sea más fácil la crítica de Rainer Werner Fractigen y la crítica de Ortiz Kraft, ¿no? La crítica del discernimiento y la crítica de la razón práctica. Porque al fin y al cabo lo que intenta Kant en la segunda crítica es elaborar una crítica de la razón pura práctica. Bueno, siendo esto, Spinoza aboga, ante todo, por una concepción de Dios que se identifica con la naturaleza. Spinoza va a hablar de que Dios es natura naturans. Eso es importantísimo, porque hay dos tipos de naturaleza para Spinoza, y esto lo dice él en el escolio de la proposición 19. Antes de seguir adelante, quiero explicar aquí, o más bien advertir, que debe entenderse por naturaleza naturante y por naturaleza naturada. Yo la ética lo leí por primera vez en esta edición, en Caronte. Yo recomiendo personalmente, para aquel que quiera una mejor edición, la ética de Coligüe, que son unas 700 y algo de páginas, bastante. Y la introducción de Caimi, la verdad, es una bestialidad, es una de las mejores introducciones que leí. Bueno, siguiendo. También lo tengo acá, si quieren. Da lo mismo el tipo de naturaleza, el tipo de traducción. Es importante demasiado, pero no específicamente en este concepto, ¿no? ¿Qué debe entenderse por naturaleza naturante y qué por naturaleza naturada? Naturaleza naturante debemos entender lo que es en sí y se concibe por sí. O sea, la natura naturans es en sí y por sí, no depende de una causa externa. O sea, los atributos de la sustancia que expresan una esencia eterna e infinita. Es esa esencia que expresan los atributos la que constituye la existencia de Dios, que Dios a su vez es identificado como la physis, como la naturaleza, ¿no? Dios en cuanto considerado como causa libre, va a decir Spinoza, ¿no? Porque evidentemente al ser infinito, al ser ilimitado, algo que vamos a ver ahora en las definiciones, no necesita estar sujeto a otra naturaleza o a otra causa externa. Por naturaleza naturada o por natura naturata, en cambio, entiendo todo aquello que se sigue de la necesidad de la naturaleza de Dios, o sea, de cada uno de los atributos de Dios. Esto es, todos los modos de los atributos de Dios. Acá es importante recalcar algo. Spinoza lo que hace, si bien lee a Descartes, uno no podría decir que es discípulo en el sentido de que retoma todos los conceptos de Descartes. De hecho, acá da un giro importante con Descartes. Mientras que Descartes dice que la res cogitans y la res extensas, es decir, el dualismo ontológico, hay dos sustancias, ¿no? Sustancia mente y sustancia cuerpo. Spinoza va a decir que solamente hay una sustancia, que es Dios, que es natura naturans. Pero de ese Dios se expresan atributos que expresan a su vez una esencia infinita, con la cual se reconoce el hombre, o la naturaleza naturada o natura naturata, que tienen dos modos, mediato e inmediato, que a su vez con esos modos o atributos son, en Spinoza, la extensión y la mente. ¿Por qué la extensión? Porque Dios es infinito e ilimitado. Y pensamiento, o mente, como se traduzca del latín, porque Dios obra y siempre actúa según las causas adecuadas. El obrar, va a decir Spinoza, es aquello que se produce fuera o dentro nuestro, de lo cual somos causa adecuada. Dios nunca padece. ¿Qué sentido tiene de padecer? Si el hombre es el que padece, porque el hombre es imperfecto. Ahora bien, dicho esto, es importante, por más que a uno no le guste, remitirnos a las definiciones de la ética. Yo particularmente siempre hago, esto es una apreciación mía para todo aquel que se le quiera hacer fácil la lectura de este choclazo, recomiendo usar post-its. Y por ejemplo yo en las definiciones de la ética lo tengo con un post-it azul, no sé si se logra ver ahí. Y bueno,
Dice así, ¿no? Por causa de sí, esta definición es básica, yo me la acuerdo. Por causa de sí entiendo todo aquello cuya esencia implica la existencia de algo. Esto es importantísimo también, porque Spinoza después cuando defina las cosas contingentes, que constituyen las cosas singulares, va a decir que no expresan, o sea, que no implica ni excluye la idea de que por esencia, o sea, por cosas contingentes que constituyen las cosas singulares, Spinoza va a decir que por esencia no incluyen ni excluyen la existencia de eso. Ojo con eso. Se llama finita en su género aquella cosa que puede ser limitada por otra de su misma naturaleza. Es decir, Dios, por ejemplo, no sería finito, porque no hay ninguna naturaleza igual a él. Si es natura naturans. Seguimos. Por ejemplo, se dice que es finito un cuerpo, porque concebimos siempre otro mayor. Esto es importante. La finitud siempre va a depender de otra finitud. La infinitud no tiene sentido que dependa de una infinitud, porque es absurdo, va a decir Spinoza. Pero un cuerpo no es limitado por un pensamiento ni un pensamiento por un cuerpo. Claramente la extensión no puede ser limitada por el conocimiento, ni el conocimiento puede ser limitado por la extensión. Es absurdo. Por sustancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí, es decir, la natura naturans. O sea, la definición de sustancia que da Spinoza es propiamente monista, porque no es en sí y se concibe en otra cosa o en otra idea. No, es en sí y se concibe por sí. Por atributo entiendo aquello que el entendimiento percibe de una sustancia como constitutivo de la esencia de la misma. Ok, acá vamos entrando un poco ya en terreno bastante nublado. Por atributo, vuelvo a leer, entiendo aquello que el entendimiento percibe de una sustancia como constitutivo de la esencia de la misma. Es decir, el atributo constituye la esencia de la sustancia, que es percibida obviamente por el conocimiento. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto, no? Porque la sustancia es infinita, es en sí y por sí. Por lo tanto, la esencia misma es aquello que constituye de alguna manera la sustancia, y que es solamente aquello por lo cual existe. Esto es difícil, ya lo sé, ¿no? Por modo, entiendo las afecciones de una sustancia, o sea, aquello que es en otra cosa, por medio de lo cual es también concebido. Es decir, las afecciones son aquellas cosas por medio de lo cual, o sea, por modo que la sustancia posee dos modos, mediato e inmediato. Entiendo las afecciones de una sustancia, es decir, aquello que es en otra cosa por medio de lo cual es también concebido. O sea, yo, por ejemplo, me concibo en otra persona. Y al mismo tiempo, por medio de esa persona, soy concebido. O sea, soy en otra cosa, pero al mismo tiempo en esa cosa soy concebido. Es decir, el modo también tiene que ver mucho con la natura naturata. Por Dios, y acá es importante, entiendo un ser absolutamente infinito. Esto es una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita, ¿no? Bueno, esto es un poco también lo que decía antes, que Spinoza distingue absoluto, o sea, infinito en términos absolutos y en género. Pues aquello que es meramente infinito en su género podemos negar infinitos atributos. Es decir, en el caso del género, la sustancia no consta de infinitos atributos. En el caso de infinito en términos absolutos, todo pertenece en cuanto expresa su esencia y no implica negación alguna. Es decir, en una se niega el atributo y en el otro se lo acepta.
Se llama libre aquella cosa que existe en virtud de la sola necesidad de su naturaleza. Por eso Dios es libre, es causa libre, dice Spinoza, porque solamente existe en virtud de su propia naturaleza. Que esto es importante, ¿no? Siempre la naturaleza. Spinoza no entiende a Dios como una entidad suprasensible, como una entidad que depende de un argumento moral, como diría acá, o que su existencia depende por vía de la moralidad, ¿no? Como va a decir Kant. Sino que en Spinoza es libre Dios como causa, porque existe solamente en virtud de su propia necesidad. Para releer algunas cosas más, también es importante decir que la eternidad es la existencia misma, en cuanto se la concibe como siguiéndose necesariamente de la sola definición de una cosa externa. Quiero repetir dos definiciones que, en mi modo de ver, son las más complejas, si se podría decir, pero son a su vez las más importantes. Por atributo entiendo aquello que el entendimiento percibe de una sustancia como constitutivo de la esencia de la misma. Es decir, el atributo es aquello que pertenece a la esencia de la sustancia. Por eso se habla de mente y cuerpo, porque es el atributo en tanto que es la esencia que garantiza la naturaleza de Dios. Y por el modo son las afecciones de la sustancia, es decir, aquello a lo cual uno es concebido y aquello por lo cual también es eso otro, ¿no? Es eso otro sobre lo cual uno es concebido. Que eso tiene más que ver igual con la natura naturata. Siguiendo, todo lo que es en Dios. Dios no puede ser llamado cosa contingente, existe necesariamente y no contingentemente. Los modos de la naturaleza divina se han seguido de ella también de un modo necesario, no contingente, ya sea en cuanto a la naturaleza divina es considerada en términos absolutos. Volvemos a lo mismo. Dios es absoluto porque es causa libre, porque es natura naturans. Pero todas las cosas son concebidas solamente en virtud de la necesidad divina. Están determinadas por la necesidad de la naturaleza divina. Y no solamente existen, sino obran en virtud de ella. Por eso, al ser natura naturans, es causa libre. Ahora bien, en el entendimiento, va a decir Spinoza, puede darse necesariamente la naturaleza. Ahora bien, en la naturaleza no hay sino una sola sustancia, a saber, Dios, y no hay otras afecciones que las que son en Dios, y no puede ser ni concebirse sin Dios. El problema por el cual se interpreta que Spinoza es panteísta, que es un problema complejo evidentemente, es porque no se lee la ética en un modo y en un sentido profundo. Utilizando la retórica y algo de lógica, uno podría preguntarse, y bueno, ¿qué sentido tiene? Primero, atribuirle un concepto a Spinoza que recién se crea a finales del siglo XVII, como primer punto. Segundo, Spinoza no habla en términos de divinos, no habla de divinidad en términos de absolutos o en términos teólogos, que en el sentido de que revelan o que implican una revelación divina. Habla en términos de naturaleza. De hecho, él habla de naturaleza divina, no habla de Dios, como pueden ver en lo que cité, ¿no? Por otro lado, siguiendo con la parte 2 de la definición, ¿no? Entiendo por cuerpo un modo que expresa de cierta y determinada manera la esencia de Dios, en cuanto se lo considera como una cosa externa. Es decir, el cuerpo pertenece a la esencia de Dios. Y la esencia de Dios a su vez está constituido por los atributos de Dios. Porque recordando evidentemente las definiciones de la parte 1, es aquello que el entendimiento percibe en la sustancia como constitutivo de la esencia de la misma. Es decir, el atributo es aquella esencia de Dios. Ahora bien, el cuerpo entonces es un atributo,
porque es extensión y a su vez es conocimiento. Entiendo por idea un concepto del espíritu que el espíritu forma por ser una cosa pensante. Esto es importantísimo. Ahora bien, para mí lo más importante de las definiciones de la segunda parte es esto. Entiendo por idea adecuada una idea que en sí misma, sin relación con un objeto, posee todas las propiedades o denominaciones intrínsecas de una idea verdadera. Es decir, Dios es obra porque actúa según ideas adecuadas. Dios no tiene relación con objeto y posee en sí mismo intrínsecamente ideas o más bien propiedades que expresan una idea verdadera, que esas ideas verdaderas están a su vez dadas en relación con los atributos que es la esencia que constituye la naturaleza divina. O sea, lo intrínseco es aquello que excluye lo extrínseco, ¿no? Pertenece a la esencia de una cosa aquello de lo cual la cosa resulta necesariamente dada y quitada, lo cual la cosa necesariamente no se da. O sea, aquello sin lo cual la cosa, y viceversa, aquello que sin la cosa no puede ser ni concebirse. Es decir, la esencia es aquello que constituye algo que le permite a esa cosa ni ser ni concebirse. O sea, no se puede ni concebir ni ser sin la esencia o sin el pertenecer a una cierta esencia, ¿no? Por lo tanto, Dios es, para Spinoza, un ser eterno e infinito, básicamente, que expresa un atributo que expresa a su vez una esencia infinita. Ahora bien, las ideas inadecuadas, siguiendo esto, que son aquellas que en sí mismas poseen algo intrínseco, algo verdadero, que poseen las propiedades de una idea verdadera. En el caso del hombre, por ejemplo, esto no se da. El hombre posee ideas inadecuadas. En el caso, por ejemplo, de la imaginación, esto se puede ver claramente. ¿Qué es la imaginación en Spinoza? Fácil. Hay que ir a uno de los apartados de la ética, donde él lo explica de manera brillante, ¿no? Básicamente, la imaginación son aquellas ideas que el espíritu humano concibe como presentes en la medida en que el cuerpo humano se ve afectado por aquellas ideas en términos físicos. Es decir, y revela obviamente no la constitución o la naturaleza de una causa externa, sino la propia de uno mismo. O sea, revela la constitución del cuerpo. Spinoza dice, haciendo referencia a esto último, con respecto a la imaginación, que cuando el espíritu humano considera los cuerpos exteriores por obra de las ideas de las afecciones de su propio cuerpo, decimos entonces que imagina. Y el espíritu no puede imaginar de otra forma los cuerpos exteriores como existentes en acto. Así pues, como decía yo, en cuanto el espíritu imagina los cuerpos exteriores, no tiene de ellos conocimiento adecuado, porque es algo que concibe el espíritu, en la medida en que es impactado físicamente. Spinoza va a dejar claro esto con el ejemplo del sol, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ver el sol. Yo veo que el sol se acerca a mí en la medida en que yo me muevo y me movilizo. Y en la medida en que el sol impacta físicamente en mi persona, no es que yo veo que el sol viene y lo puedo agarrar físicamente, sino que es aquella idea que genera, a partir de una causa externa, mi espíritu o mi mente, que permite a su vez concebir aquello como presente cuando en realidad no está presente. O sea, es algo que yo veo, se aproxima, pero que en realidad no se aproxima, que está muy lejos. Solo se aproxima en la medida en que yo me veo afectado físicamente. Porque probablemente una persona que sea afectado por lo mismo o por otra cosa, y yo la vea desde como agente externo,
vea que en realidad esa cosa no me está afectando a mí, sino que la está afectando a la otra persona. Sé que esto es difícil, porque las ideas de la imaginación de Spinoza son muy difíciles, pero esto también a su vez nos permite llegar a la conclusión de este video, que es evidentemente afirmar que, de manera rotunda, que Spinoza no es panteísta. Como bien había dicho antes, el término panteísmo se introduce a finales del siglo XVII. Ya en dicha época, evidentemente, Spinoza estaba muerto. Spinoza muere en 1677. El término panteísmo es aquello que todo en tanto naturaleza está integrado, impregnado en Dios. Es decir, Dios es causa de todo lo que existe. Por lo tanto, por una cuestión lógica y retórica, sería justo deducir que todo lo que integra a Dios tiene y posee la misma naturaleza que Dios. Ahora bien, esto en el caso de Spinoza no es así, porque todo lo que integra la naturaleza de Dios no es perfecto ni es infinito, porque si no, no tendría sentido decir que Dios es natura naturans. Es decir, ¿por qué dividir natura naturans y natura naturata? Si todo lo que está integrado a Dios, o sea, si todo lo que es está integrado a Dios. A lo que quiero llegar, porque esto es difícil, es que el hombre, por ejemplo, al ser finito, solo puede ser concebido por otros finitos. Y Dios, al ser infinito, no necesita de concebirse por la necesidad de una causa externa. Porque precisamente posee la esencia, que es el atributo, que es aquello que constituye a la naturaleza divina, que son la extensión y el pensamiento. Que en Descartes es la res cogitans y la res extensa, ¿no? Mientras que en Descartes, por ejemplo, esas dos cualidades son sustancias, en Spinoza en realidad son atributos que constituyen la esencia misma de la naturaleza divina. Por lo tanto, Spinoza no es panteísta porque no tendría sentido hablar de finitud e infinitud y hacer una dualización de que el hombre es finito y solamente puede ser concebido por otros finitos. Finitos que pueden ser expresados por la esencia de los atributos de Dios, no. No, precisamente porque esa esencia es infinita y no tiene sentido que lo finito sea concebido por lo infinito. No tiene sentido, es absurdo. Por lo tanto, además, Dios obra, sigue y en él está dadas las causas adecuadas, mientras que en el hombre y en el resto de la naturaleza están impregnado un padecer, las ideas inadecuadas. Las ideas inadecuadas son aquello que en Spinoza se produce fuera o dentro nuestro, de lo cual somos causa inadecuada o causa parcial, que es el padecer. Uno padece en tanto que tiene ideas inadecuadas, va a decir Spinoza. Y uno obra en tanto que tiene ideas adecuadas, porque el obrar es aquello que se produce fuera o dentro nuestro, de lo cual somos causa adecuada. O causa imparcial, si uno quiere ser más preciso. Este obrar es lo que constituye la potencia. Y esa potencia de obrar, es decir, esa potencia que aumenta, lo cual aumenta la causa adecuada, solo está dada y puede garantizar la conservación de la naturaleza en tanto que se den ciertas pasiones y ciertas afecciones, como lo puede ser el amor, que es la alegría unida a la idea de una causa externa, que permite el paso del hombre de una menor perfección a una mayor perfección, va a decir Spinoza, y lo contrario es el odio. El odio es la tristeza unida a la idea de una causa externa, que implica un padecer y que por lo tanto disminuye la potencia de obrar, precisamente porque implica un padecer. Por lo cual, Dios obra directamente, actúa según causas adecuadas. En cambio, el hombre y el resto de la naturaleza actúa según ideas inadecuadas, padece, no obra. Por lo tanto, no tendría sentido decir que todo lo que está pertenece a la naturaleza divina. Porque si hablamos de que todo pertenece a la naturaleza divina, entonces tendríamos que decir que todo obra, que todo sigue causas adecuadas. Y no es evidentemente así, como bien lo ha demostrado el mismo Spinoza, ¿no? Sé que esto es un choclazo,
Pero también el mismo Spinoza va a decir que la duración estimada del cuerpo humano solo se da en la medida en que esté garantizada el orden de la naturaleza. Por eso el cuerpo deja de existir en la medida en que deja de conservar su naturaleza y deja de obrar, ¿no? Ahora bien, en una proposición de la ética, Spinoza dice algo muy interesante, y es que el hombre concibe que Dios o la naturaleza dispuso del orden de las cosas, de la naturaleza, para que nosotros la usemos a nuestro favor para potenciarnos y aumentar nuestra potencia oral. Un ejemplo claro de esto, de hecho, él lo da en la ética. Por ejemplo, nosotros tomamos el sol para iluminarnos, tomamos el agua para hidratarnos, comemos o cazamos animales para alimentarnos. Aunque esto suene polémico, es así. Por otro lado, la metodología, un poco para seguir agregando a todo aquel que le interese a Spinoza, la metodología que emplea Spinoza en la ética es propiamente una metodología matemática. Por eso la ética se llama ética demostrada según el orden geométrico, lo cual evidentemente no es nada raro, tomando los parámetros de que el primer ensayo o el primer escrito de Spinoza es sobre Descartes. El modo y la escritura de los pensadores racionalistas son propiamente una escritura matemática, geométrica. Por algo Descartes habla del método, ¿no? Del método que permite al hombre acceder a la idea, a las ideas innatas, que son aquellas que se perciben claramente y distintivamente del resto. Por lo cual, el método que sigue Spinoza es el método euclidio, un método matemático. Por eso la ética, si uno lo quiere leer, está constituido en base a axiomas, proposiciones, definiciones, escolios, etc. Yo les quiero leer algo bastante lindo de la ética, porque la verdad que es bastante grande el libro. Esta parte, por ejemplo, me parece algo bastante bueno, ¿no? El odio nunca puede ser bueno. Nos esforzamos en destruir al hombre que odiamos, nos esforzamos en algo que es malo. Por consiguiente, etc. Quod erat demonstrandum, que en latín significa lo que se sigue. Nótese aquí, y en lo que sigue, entiendo por odio solo el odio hacia los hombres. Lo cual es interesante, ¿no? Todo lo que apetecemos en virtud del odio nos afecta y es deshonesto, y en el Estado es injusto. Lo justo e injusto es definido por el Estado, en tanto que lo malo y lo bueno es aquello que consideramos útil o que obstaculiza obtener lo que nos es útil. Dicho esto, espero que el video les haya gustado. Si es así, como introducción, espero que me dejen su me gusta. Y dicho esto, los veo en el próximo video. Por otro lado, voy a hacer un próximo video sobre el Tratado Teológico Político, para así hablar de también y seguir criticando esta idea y que se ha reproducido con el pasar del tiempo de que en realidad Spinoza es panteísta y no es ateo, que además evidentemente es ateo considerado incluso por los pensadores de su época como Leibniz y Bayle, ¿no? De hecho, hay un texto excelente que yo lo recomiendo, que es El ocaso de la Ilustración, donde Mendelssohn, Kant, Herder, creo que Schelling también, debaten sobre Spinoza y sobre el supuesto panteísmo. Dicho esto, espero que el video les haya gustado y si es así, pueden dejarme su me gusta. Hasta la próxima.